la clase de hoy. Dice así: Jesucristo es llevado ante Pilato. Entonces trasladaron a Jesús en la presencia de Caifás al pretorio. Era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse antes de haber comido la Pascua. Entonces Pilato salió hacia ellos y les dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Ellos le contestaron y dijeron: Si ese no fuera un malhechor, ciertamente no te lo habríamos entregado. Pilato dijo: Llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie, para que tuviera cumplimiento la palabra que Jesús había hablado, dando a entender que de qué muerte iba a morir. Entrando entonces Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices eso por tu propia cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pasamos de la moto, pues aquí se te puso feliz. Pilato le contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu propia raza y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí ahora. Pilato le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú dijiste que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar acerca de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, de aquí entendemos que a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Jesús, nos cuesta mucho trabajo acercarnos a Jesús, aceptar a Jesús, nos cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, darle una cabida especial en nuestro corazón, abrir nuestro corazón y descubrir que Él está ahí y que Él y yo somos uno. Y en la Kabbalah cristiana se dice que Yeshua, que es el nombre de Dios, Yud-Hei, Vav-Hei, añadiéndole una letra Shin en medio, o sea, Yud-Hei, Shin, Vav-Hei. El nombre de Yeshua es el nombre de nuestro ser interior. La sabiduría nos explica que, bueno, pues tenemos la presencia de Dios está dentro de nosotros. Este cuerpo físico es solo un cuerpo, es una vestidura, pero dentro hay otros niveles, otros cuerpos, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, y hay un alma, una chispa, y adentro en la esencia de esa chispa está nuestro ser, una conexión con nuestro ser, y esto está conectado a nuestro corazón, y ahí es donde anida Yeshua. Por eso una persona que no abre su corazón y que no tiene abierto su corazón a la vida, a las personas, a las situaciones, es una persona que no está conectada realmente con Yeshua. Porque Yeshua es su ser interior, o sea, es una conexión personal profunda con uno mismo. Eso es conectarse con Jesús. Es estar bien y de acuerdo y en perfecta consonancia con quien tú eres. No se trata de aceptar el mundo, aceptar las situaciones, cargar a los demás y vivir y que también demos la vida por los demás. No se trata de eso, se trata de aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestro universo interno, aceptar nuestro mundo, aceptar nuestra película, aceptar las circunstancias de nuestra película, pero sobre todo aceptar nuestra esencia, nuestra naturaleza que es divina. Es difícil aceptar nuestra naturaleza, muy difícil aceptar nuestra naturaleza porque no tenemos esa capacidad de estar en una conexión profunda con la luz del Creador. Entonces, es importante que de alguna manera nosotros podamos aceptar y que podamos entender y que podamos buscar pues una forma en la que podamos accesar a nuestra esencia divina, a nuestro ser verdadero, a quienes somos en realidad, más allá de lo que sientes, más allá de lo que piensas,
más allá de conceptos incluso espirituales, ¿quién está ahí detrás de todo eso? Está la presencia de Dios en mí. Y Yeshua es la presencia de Dios en mí y la presencia de Dios en todos. Entonces, cuando hablamos de Yeshua, hablamos de algo, de una realidad interna, de una realidad interior personal, que cada persona se va a encontrar con Yeshua en algún punto de su vida. Esa es la realidad interna. Dice, por eso dice, tú dijiste que yo soy rey, para eso nací, para eso vine al mundo, para testificar acerca de la verdad. En realidad, Jesús es ese ser interior que está dando testimonio de su existencia en este mundo físico. Y esto ocurre dentro de cada uno de nosotros. O sea, es un drama psicológico, como lo decían por ahí en algún texto, pero en realidad yo lo llamaría como una realidad interna. En este caso, Poncio Pilatos es una realidad interna, un pensamiento, tal vez crítico, un pensamiento ahí por ahí que cuestiona al ser interior, y Jesús es el ser interior que pues en realidad está dando testimonio de su existencia, ¿sí? Por eso dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz, como diciendo, tú eres un pensamiento y no escuchas o escuchas mi voz, pero no me entiendes. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, no encuentro delito alguno en él. No obstante, ustedes tienen la costumbre de que le suelte a uno en la Pascua, así que quieren que suelte al rey de los judíos. Entonces ellos gritaron diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y este Barrabás era un ladrón. Entonces, pues están los pensamientos ahí teniendo comunicación. Es como una persona que está confundida en sus pensamientos, que su ser interior le dice, vamos, avanza, ten certeza, ten fe, vamos a lograr las cosas, y la persona está dudosa, está temerosa. Ese es el proceso que está viviendo Jesús en ese momento. O sea, el mundo no cree en él. Significa que la persona que está viviendo la experiencia, por ejemplo, en este caso, Cristian o Raúl o Juan o quien seas, la persona que está viviendo la experiencia no está conectada con la presencia de Dios realmente, no está en ese nivel de atención del yo soy, no está comunicándose con la presencia de Dios en sí mismo. Está comunicándose con sus pensamientos, con sus dudas, y entonces no deja que Dios obre en él. Fíjense, no dejamos que Dios trabaje en nosotros, porque Dios quiere trabajar en nosotros, y todo lo que se trata de todo el Evangelio de San Juan, si lo observamos, Jesús quiso trabajar con nosotros desde todo el tiempo. Y aquí ya está en el punto en el que va a ser sacrificado, en el que va a ser crucificado, pero en realidad esa crucifixión representa como esa parte de apagar nuestro ser divino, de finalmente terminé solo escuchando mis pensamientos, terminé escuchando más mis creencias, más me importó mi religiosidad que realmente la luz de Jesús. Porque los fariseos representan a la gente que es muy religiosa y se la pasa en la iglesia y se la pasa rezando y se la pasa siendo devoto y se viste como con gran pompa para que vean que son grandes personajes, pero a la hora de aplicarlo, a la hora de ser amorosos, a la hora de poder ayudar y compartir y amar, no lo hacen porque no están conectados con su ser interior auténticamente. No están fluyendo desde ahí, su espiritualidad está fluyendo desde una creencia, está fluyendo desde una imposición, está fluyendo desde un dogma, está fluyendo desde algún lugar diferente al corazón. No es real. Por esa razón, cuando los católicos, por ejemplo, critican a los cristianos que
Dice, no, pues es que a partir de Martín Lutero empezó esa revuelta y Martín Lutero se separa de la iglesia y empieza a fundar una religión o grupos, una religión paralela basada en el estudio de la Biblia, porque Martín Lutero lo que buscaba era aplicar lo que decían las escrituras, ¿no? O sea, realmente buscaba llevar a cabo eso, porque se dio cuenta que la gente religiosa de aquel tiempo pues no llevaba a cabo la sabiduría, no llevaba a cabo la luz, no era congruente, no había ninguna congruencia. Entonces él trató de hacer eso, ¿no? Sin embargo, finalmente todo se corrompe y se dividieron en grupos y luego más grupos y luego sectas y luego muchos grupos y empezaron a cambiar cosas y empezaron a separar cosas y empezaron a tratar de quitar personajes y cosas de la historia dentro de la Biblia, y eso no se puede porque es su interior. Pero al final, o sea, de lo que se trata es que el católico como que critica al cristiano porque, o al protestante, como le dice, critica al protestante porque el católico está en el nivel de fariseo también. Y el cristiano critica al católico porque está en un nivel en el que no está realmente en el corazón, porque no acepta todo lo que la luz le está poniendo. La luz le está poniendo la comunión, por ejemplo, y no la acepta la comunión, porque él está en su creencia que no es así. Y así cada persona vive una realidad espiritual distinta porque no está ubicado en el corazón. Si estuviéramos ubicados en el corazón, todos estaríamos sincronizados y todos estaríamos viviendo la comunión con Dios en este instante. Y no me refiero solo a la comunión, al acto físico de la misa, sino me refiero a la comunión es como la unión, la común unión, la unidad, el estar conscientes de que Jesús está dentro de nosotros, de que Jesús es la luz y que está fluyendo desde dentro de nosotros. Entonces Pilato azotó a Jesús. ¿Qué significa que azotó a Jesús? Dijimos que es un pensamiento. Pues es un pensamiento que genera mucho caos dentro de nosotros. ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que nuestra atención está ahí y tenemos todo tipo de malestares, estamos enojados, nos entristecemos y es ese pensamiento que me hace distraerme de lo importante que es la conciencia de Dios en mí? Luego los soldados entretejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, vistiéndolo después con un manto púrpura. La corona de espinas representa pues, todos esos pensamientos que nos separan de Jesús. Pensamientos negativos, egoísmos y cosas de ese tipo que realmente nos alejan de conectarnos con nuestro ser interior. Y el manto púrpura representa pues ese sentirnos pecadores, sentirnos mal, estar dudosos y no estar en perfecta comunión con Él y no estar en perfecta armonía con Él. Entonces, nosotros a veces, muchas veces estamos viviendo este proceso que vivió Jesús mental y emocionalmente. Salió Pilato otra vez y le dijo, he aquí que lo traigo afuera frente a ustedes para que sepan que ningún delito encuentro en él. Entonces Jesús salió fuera llevando puesta la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Fíjense, he aquí el hombre. Al verlo, los principales sacerdotes y los guardias gritaban, decían, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro ningún delito en él. Y una de las características de una persona cuando abusa de la religión, porque todo debe ser en un balance, pero cuando una persona abusa de la religión, corrompe totalmente la escritura y corrompe totalmente la voluntad de Dios y empieza a entender cosas que no son reales, como en este caso el odio que sienten los fariseos hacia Jesús
la envidia que sienten los fariseos hacia Jesús. Realmente no hay amor en la Torá de los fariseos que están aquí. Entonces, representan todos esos pensamientos religiosos, pero que no tienen amor. Inclusive a veces las personas empiezan a criticar, empiezan a estudiar Kabbalah, empiezan a criticar a su pareja, empiezan a criticar a su familia, empiezan a hacer dieta y empiezan a criticar a los que comen carne, empiezan a hacerse vegetarianos y critican a los demás y empezamos como a querernos sentir superiores a los demás porque hacemos o sabemos algo que creemos que el otro ni sabe. Y eso es mentira, porque a veces los sabios más grandes están habitados en cuerpos de personas que se ven muy humildes y que se manejan con muy bajo perfil. Y a veces son las personas más sabias del planeta. Entonces, nosotros no podemos determinar quién sí, quién no. Y los fariseos determinan porque creen que tienen la razón, porque creen que tienen la verdad. Los judíos dijeron, nosotros tenemos una ley, fíjense, entonces esos pensamientos de pensar que tenemos la verdad, que porque ya voy a la religión, que es la religión auténtica, ya los demás se van a morir, se van a ir al infierno, o se van a condenar, o cosas de ese tipo, y comenzamos, y eso son pensamientos sectarios. De hecho, este pensamiento de los fariseos es sectario totalmente. Es totalmente sectario. Los judíos le dijeron, nosotros tenemos una ley y conforme a lo que nuestra ley, él merece la muerte porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Y bueno, pues aquí Jesús tenía derecho a hacer lo que quisiera y a presentarse como él quisiera, ¿no? Si Dios le hubiera como apoyado y nos hubiéramos dado cuenta que sí, Dios lo está apoyando, pues entonces podríamos incluso aprender de él. Pero no, lo veo para abajo, lo veo mal, él no sabe, no puede y así. Y así son las personas que a veces son de Dios, piensan que ellos tienen la verdad absoluta y que el Espíritu Santo no puede derramarse en ninguna otra persona más que en ellos. Y es un verdadero problema porque se vuelve una soberbia y un orgullo espiritual que pues te transforma en un fariseo, ¿no? Al final no puedes entrar en perfecta contacto y conexión con la presencia de Dios en ti. Te separa de ti mismo tu religión. Eso es lo que duele y eso es lo que nos hace sufrir cuando nos volvemos fanáticos, que nos separamos de nosotros mismos por la religión. Te aseguro que los fariseos, si se hubieran conectado con su ser interior, hubieran dicho, ¿por qué vamos a matar a Jesús? Si hubieran conectado con su corazón, hubieran dicho, no, eso está mal, eso no hay que hacerlo, de eso no nos corresponde a nosotros. Dios se lo va a llevar de otra forma, pero no lo voy a crucificar yo. Pero como no están conectados con su ser interior, no razonan de esa manera, sino razonan con orgullo, con odio, con envidia. Cuando Pilato escuchó esta palabra, tuvo todavía más miedo y entrando de nuevo al pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Entonces, y a veces nosotros crucificamos a las personas a nuestro alrededor y no nos conectamos con nuestro corazón para analizar y fluir desde ahí con esas personas. Dice, y entrando de nuevo al pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús le contestó a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le dijo, no tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido concedida de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Entonces le está diciendo que, bueno, pues, ¿qué es el pecado? La separación de tu ser con tu ser interior. Ese es el pecado. Separarte de ti mismo en esencia, no serte fiel, no ser congruente con quien tú eres. Ese es el verdadero pecado. Dice, entonces cuando Pilato escuchó esto, hizo llevar afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Empedrado, y que en hebreo se dice Gabatá. Era
el día de la preparación de la Pascua, como a las 12 del día, entonces él dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaban: llévatelo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a su rey? Los principales sacerdotes le dijeron: no tenemos más rey que el César. Y fíjense, aquí los fariseos, hombres de Dios, hombres de rezo, hombres de piedad, hombres piadosos, hay muchos hombres piadosos, dicen que no tienen más rey que el César, o sea, más rey que la materia, que lo material, que el dinero, que lo físico, cuando su rey debería de estar solo en los mundos espirituales. Y va para todos, ¿no? Pero ese es el pensamiento que se forma en la gente cuando la gente aprende cosas. Conozco personas que empiezan a aprender Kabbalah y se les sube y les digo, empiezan a humillar y empiezan a hablar cosas feas de las demás personas y se vuelven fariseos, aunque no sean sacerdotes, solo son estudiantes de Kabbalah con un comportamiento fariseo. Yo les recomiendo que pase lo que pase, pues cada uno debe mantenerse y sostenerse en la conciencia de la luz solamente, o sea, en contacto con consigo mismo. Dice, a ver, denme un momento. La crucifixión de Jesús. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo sacaron, llevando él su cruz hasta el lugar que se llama la calavera, en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él otras dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Y dicen los sabios de la Kabbalah que este evento es muy similar al evento del Sinaí. Cuando Dios revela la Torá en el Sinaí, se dice que todas las almas estaban presentes alrededor de la Torá, de la revelación de la Torá. Todos nosotros, tú, yo, todos estábamos ahí en el Sinai. Cuando ves la parte del Gólgota, siempre que en la Biblia hay montañas, cerros y ese tipo de cosas, está hablando de estados alterados de conciencia. Aquí a Jesús lo llevaron al Gólgota, que es un estado alterado de conciencia. Es una persona que entra en un estado alterado de conciencia. Sí, y dice, allí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado. Jesús estaba en medio. Pilato también escribió un letrero que colocó sobre la cruz y así estaba escrito: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado se encontraba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Luego dijeron los principales sacerdotes a Pilato: no escribas, él es el rey de los judíos, sino, él dijo: soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Fíjense, ellos que acusaban a Jesús de que él había proclamado hacia sí mismo, se habían pronunciado el nombre de Dios, yo soy. Y aquí Pilato le pone: él es el rey de los judíos, o sea, les da el reconocimiento como sobre ellos. Y eso obviamente no les gusta, ¿no? Entonces, lo que significa en un nivel profundo que el mundo pone a Jesús, pone el ser interior por encima de lo físico y por encima de las demás cosas. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, le quitaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado, pero su túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso se dijeron unos a otros: no la cortemos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Y tuvo cumplimiento la escritura que dice: se repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La ropa de Jesús representa la conciencia, y que estén como repartiéndose la conciencia significa que el conocimiento de Jesús se repartió.
se repartió, que significa que una porción del conocimiento de Jesús está en la religión, otro pedazo está en los cristianos, otro pedazo está en la Cabalá cristiana, tiene otro pedazo de verdad, y así hay pedazos de la verdad repartidos, porque aquí está escrito, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, se quedaron con su conocimiento, se quedaron con la sabiduría, pero la separaron. Entonces, un problema que el católico humille y quite al cristiano y el cristiano humille y quite al católico y ni hablar del que estudia Kabbalah cristiana, ese pues de plano lo separan y lo vetan, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene una verdad, un pedazo de la verdad, no toda, pero un pedazo de la verdad, que si la juntan, podríamos entender a Jesús. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, Miriam, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, al ver Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que se encontraba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió consigo. Fíjense, entonces, estamos a punto de cerrar el estudio del Evangelio de San Juan. Estamos como en la parte final, en la recta final. Aquí Jesús le presenta a Juan el amado. Juan el amado es la representación de todos los seres humanos. He ahí a tu madre, es todos acérquense a mi madre. Y a María, he ahí tu hijo, todos son hijos de María. Entonces, ¿qué representa María? Dijimos, representa la biná, que es el entendimiento. Entonces, ¿qué significa que el entendimiento nos va a dar vida? No, nos va a socorrer, va a estar cerca de nosotros. Entendimiento significa corrección, significa corazón abierto. Ese es el entendimiento puro. Pues cuando una persona se acerca a la Virgen María y se abre a conocer a la Virgen María y se abre a tener una relación con la Virgen María, no es Dios, pero tiene un papel fundamental en el plan divino. Entonces, cuando alguien se abre de esa manera con la Virgen María, la persona comienza a entender y a transformar. Uno de los secretos más grandes de por qué los cabalistas cristianos alcanzan grados y niveles como los judíos es la conexión con la Virgen María, porque ella les da entendimiento, o sea, les abre el corazón y y les ayuda a que iban el proceso de cada alma. Muy bien, muy bien. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado todo para que la escritura tuviera cumplimiento, dijo: tengo sed. Y estas son las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, que también en algún momento podríamos hablar de eso varios días, ¿no? Está conectado con los 7 chakras, está conectado con el proceso de iluminación, está conectado con el trabajo espiritual y los niveles iniciáticos para poder morir y renacer. Había ahí una vasija llena de vinagre y ellos empaparon de vinagre una esponja y colocándola en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: he aquí, consumado es, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y en ese momento que Jesús entregó su espíritu, en realidad, pues es como el apagar totalmente la espiritualidad en la gente. A veces las personas decidimos apagar totalmente nuestra espiritualidad. Nos cerramos totalmente a la espiritualidad. Decimos: eso no sirve, yo decido y no sé qué tanto, y lo quitas de tu vida. Dice: entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, dijeron que no pasen la noche estos cuerpos en sus cruces, porque al amanecer es el día de reposo, y debido a que aquel día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que se quebraran las piernas a los que habían sido crucificados y fueran bajados.
Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al que había sido crucificado junto con él. Al llegar a Jesús, viendo ya muerto, no le quebraron las piernas. Y uno de los soldados le hirió en el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Esta parte de que le entierran una lanza y sale sangre y agua, la sangre representa la sabiduría y el agua representa la misericordia. Entonces el costado de Jesús es sabiduría y misericordia, conocimiento divino. Una de las prácticas de las meditaciones que se hacen en la Kabbalah cristiana es meternos dentro del costado de Cristo. De hecho, en las escuelas de Kabbalah cristiana, por ejemplo, en algunas escuelas que he tenido físicas, se hace una invocación para que todo en la escuela sea el costado de Cristo. Y cuando los alumnos entran, empiezan a jalar energía de la sangre y del agua que brota de su costado. Y esto les permite a los alumnos mantenerse constantes en el estudio. Amigos, por cierto, vamos a empezar el curso de María Magdalena. Vamos a hablar de muchos secretos, muchas cosas que no les he platicado y Dios nos dio, yo creo que ya nos dio el permiso de empezar a hacerlo. Me han llegado muchos mensajes. Entonces, vamos a hablar sobre los cátaros, sobre los templarios, sobre María Magdalena, sobre por qué se le presentó primero Jesús a María Magdalena, si realmente fue pecadora, qué representan los siete espíritus, qué representa o por qué María Magdalena, a dónde va después de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, si es real que se fue con José de Arimatea, se fueron al sur de Francia y por ahí leyendas como la de los merovingios y híjole, tantas y tantas cosas. Los cátaros, que después los cátaros se descubrió que eran pues personas en un nivel de sabiduría muy elevados, pero eran personas que recibieron enseñanza directa de María Magdalena y cómo Jesús le dio una enseñanza especial a María Magdalena. Y para eso nos vamos a basar en el Evangelio de María Magdalena y creo que es algo que les puede enriquecer mucho a todos, porque la iglesia siempre se encargó como de decir eso es malo, eso es pecado, eso no, y la gente ni siquiera se ha abierto a investigar. Y acuérdense que en las escrituras dice que escudriñad las escrituras, que ahí van a encontrarme. Hay que buscar a Cristo y hay que abrirnos a buscarlo y a entender realmente el verdadero significado de María Magdalena y de Jesús y cómo María Magdalena coloca a la mujer en un lugar en el que pues los fariseos y todos estos judíos y pensamiento judío que ya vimos cómo era en ese tiempo, pues la tenía como un poco como relegada, como pisoteada, como humillada de alguna forma, ¿no? Y cómo Jesús vino a empoderarla a través de María Magdalena. Se aprende mucho, hacemos muchas meditaciones que tienen que ver con empoderar la mujer. Y cuando son hombres los que estudian a María Magdalena, eso nos despierta nuestro lado femenino y nos equilibra y nos da un equilibrio perfecto en nuestro ser. Y a la mujer la empodera, y a la mujer la empodera. Entonces es algo maravilloso. Por ahí, invitados todos. Dice, el que vio esto da testimonio y si su testimonio es verdadero, él sabe que ha dicho la verdad para que también ustedes crean. Porque estas cosas acontecieron para que tuviera el cumplimiento de la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. Entonces, fíjense, no le pudieron quebrar las piernas porque ya estaba muerto, solo le cruzaron con la lanza. Y también de ahí podríamos hacer cursos de solamente seguir la investigación de dónde está la lanza con la que se penetró el costado de Jesús, que por ahí existe y que fue una reliquia que incluso dicen que Hitler tomó para poder para empoderarse en el nivel en el que estaba. Y muchos de los secretos a los que Hitler accedió, pues eran secretos templarios, pero solo que los usó de una manera egoísta, ¿no? Entonces, muchas cosas y muy interesantes
con respecto a Jesús. Todo Jesús es un misterio. Todo Jesucristo es un misterio, es un enigma, es un descubrimiento. ¿Y qué hay en Francia tan mágico? ¿Y por qué los rosetones en las catedrales góticas? ¿Y por qué las medidas perfectas? ¿Y por qué las cúpulas que representan notas musicales? ¿Y por qué, híjole, tantos secretos? Hay rayos espirituales en las iglesias. Yo en algún punto les he dado algunos tips y en algunas iglesias donde les he dicho que hay un rayo tal, porque en las iglesias hay rayos, están diseñadas de tal manera que se manifiestan rayos universales. Algunos rayos te permiten entrar en contacto contigo mismo, entrar en contacto con el perdón. Hay templos donde automáticamente entras en un estado de arrepentimiento, nada más por pisar el puro templo, porque fue diseñado de forma arquitectónica de una manera en la que eso te ayuda a generar ese estado energético en el que te arrepientes. Geometrías sagradas, frecuencia Fibonacci, espiral áurica, todo, muchos secretos. La iluminación, etcétera, etcétera. Eso es los evangelios. Hay mucha información en el curso de María Magdalena, pero hay otros cursos también que también creo que es importante que los vamos a ver si Dios nos da la gracia, como el Evangelio perdido de Tomás, que es como el libro del Zohar, y vamos a encontrar cómo la enseñanza del Zohar fue como llevada más allá. María Magdalena era una mujer con mucha luz, o sea, tenía toda la sabiduría de Jesús. Jesús le enseñó algo muy especial. Ya veremos, dice, después de estas cosas, José de Arimatea, por cuanto era de Jesús, pero en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le otorgó el permiso. Enseguida fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También fue Nicodemo, el que era anteriormente y había visitado a Jesús por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y aloe, aproximadamente 100 libras, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, conforme la costumbre de sepultar a los judíos. En el lugar donde Jesús fue crucificado estaba un huerto, y el huerto estaba en una tumba nueva, en la cual nadie había sido colocado todavía. Allí pues colocaron a Jesús, porque el día de reposo se aproximaba y la tumba estaba cerca. Y aquí nos está narrando el Evangelio cómo fue metido en una tumba de José de Arimatea, que era un hombre rico, acomodado, y muy amigo de la familia de Jesús. Y según los sabios y según la tradición cristiana oculta, era un gran iniciado, era una persona de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, y él fue el encargado de decir, bueno, se quedó ahí con él, ¿no? También de ahí se ha como especulado un poco sobre cómo la Virgen María pues capturó la sangre que escurrió de Jesús, y esta sangre pues por ahí también en algún lugar del mundo también existe. Y por eso hay poder en la iglesia, y porque tienen muchas reliquias, y porque hay mucho conocimiento que no nos han dicho, y ese conocimiento es lo que da poder en el mundo físico. Entonces, déjenme ver. No vamos a poder terminar hoy el Evangelio de Juan. Todavía hay información que creo que debe ser analizada poco a poco. Vamos a cerrar hasta aquí. Y dice aquí, antes de que se aparezca María Magdalena. Muy bien, pues amigos, yo les recomiendo mucho que cada uno de ustedes trate de entrar
en perfecta sincronicidad consigo mismos. Hay formas muy simples de entrar en esta comunión con uno mismo. Una forma así súper simple es cierra tus ojos, pon tu atención en tu corazón o alrededor de tu corazón, pon tu atención ahí y mantente así por unos minutos respirando y van a empezar a sentir cómo fluye nuevamente su energía y desaparece la negatividad y en ese momento otra vez están en contacto con su ser interior. Ese ejercicio lo pueden hacer todas las veces que quieran durante el día y nos va como que a alinear cada vez que lo hagamos. ¿Con qué me está alineando? Con Jesucristo. Jesús está dentro de ti y está dentro de mí y está dentro de todos. Hay que reconciliarnos con nosotros mismos, hay que llevarnos bien con nosotros mismos, hay que entender nuestras necesidades y hay que fluir en función de nuestras necesidades. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir, adelante, abrimos los micrófonos. Muy bien, pues maravilloso, ¿no? Muy maravilloso. Hay que analizar bien lo que hablamos hoy. Y pues amigos, nos vemos entonces la próxima clase. Todavía yo creo que nos queda una clase más de esta, del Evangelio de San Juan y cerramos el Evangelio de San Juan y vamos a continuar, vamos a ver con qué continuamos. Así que cuídense mucho, Dios les bendiga, nos vemos.